Hola chicos, bueno espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra última clase muestra del segundo bloque de farmacología. Vamos a ver un tema muy interesante que es la depresión, la ansiedad y el insomnio, ¿no? Enfermedades que son sumamente frecuentes, ¿no? Nada más pues en la facultad de medicina, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos que tienen algunas de estas? Y en general pues en la población pues son cada vez más frecuentes, ¿no? Y afortunadamente, pues son enfermedades de las cuales se habla, pues más, ¿no? Antes casi no se hablaba de ellas, eran, pues, enfermedades tabú, pero afortunadamente, pues hoy ya esos estigmas se están perdiendo, ¿ok? Bueno, eh, un aviso antes de eso, antes de empezar la clase, me acabo de acordar. Eh, Vi que ya les están subiendo bueno, me comentó una de sus compañeras que ya les están subiendo las prácticas de Farmalab en el aula. Como es paro, pues obviamente no van a contar ahorita si las pues resuelven o no, pero pues yo sí les recomiendo que las vayan resolviendo, ¿no? Ya tienen ahí pues por lo menos la de epilepsia y esquizofrenia, que ya esos temas ya los vimos, ¿no? Entonces sí les recomiendo que las vayan resolviendo para que no se les junten luego y que pues no se las quieran meter todas, ¿no? Bueno, nada más ese aviso que les quería comentar, ¿va? Para que lo chequen. Bueno, estos son los fármacos que vamos a ver el día de hoy. Son pues bastantitos, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco, ¿va? Y bueno, vamos a empezar, ya saben, como siempre, con un caso clínico que dice así. Billie Eilish fue diagnosticada con depresión recientemente, por lo que se le inició tratamiento con sertralina hace 15 días. En la consulta refiere que ha tenido una disminución en su libido. Aún así se siente menos triste, ¿no? O sea, sí le sirvió, por lo que pregunta si ya pronto podrá suspender el fármaco. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si realmente se está sintiendo mejor por el medicamento o es por alguna otra cosa, ¿no? Porque, pues bueno, 15 días para un antidepresivo es un tiempo bastante rápido, ¿no? Y vamos a ver también por qué está afectando de esta forma su libido la sertralina, ¿ok? Bueno, entonces comencemos con la introducción. Primero, una introducción así general a estos trastornos mentales, ¿ok? Como les dije, pues son cada vez más frecuentes, ¿no? Ya les dije, solamente vean en la Facultad de Medicina, ¿no? Si no es que alguno de ustedes, pues ha tenido depresión, ansiedad o insomnio, ¿no? Yo les puedo decir, he tenido las tres, ¿no? Y se calcula que más o menos un 10 a 15% de la población en algún punto de su vida va a tener alguna de estas, ¿ok? Son ligeramente más frecuentes en mujeres esos trastornos, no por mucho, ¿no? O sea, al final de cuentas, perdón, todos podemos ser afectados, pero sí son un poquito más frecuentes en mujeres, ¿no? Y también son las que suelen, pues, buscar ayuda más tempranamente, ¿no? Y obviamente, pues, pueden coexistir en una misma persona. Es decir, yo puedo tener depresión, ansiedad, insomnio, puedo tener las tres, puedo tener dos, ¿no? Pero por lo general, si yo ya tengo una, pues tengo mayor riesgo de que desarrolle las otras, ¿ok? Porque pues vamos a ver que comparten mucho la fisiopatología, ¿ok? Ahora, si se preguntan, ¿por qué uno se deprime? ¿Por qué a uno le da ansiedad? La verdad es que no hay una única causa o una única razón, ¿no? Son enfermedades o trastornos multifactoriales, ¿no? Influye desde la genética, ¿no? Si tu mamá, tu papá tiene depresión, ansiedad, hay mucho mayor riesgo de que tú también, ¿no? Pero no basta con eso. Tiene que haber factores también en el ambiente que detonen esos trastornos. Y a veces son muy fáciles de identificar, ¿no? No es que mi novia me cortó, es que me quedé sin trabajo, es que se murió mi abuelito, ¿no? Obviamente eso puede detonar que esté ansioso, con depresión, etcétera. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, personas que vienen familias, pues ahora sí que disfuncionales, ¿no? Que sufrieron bullying, acoso, algún tipo de abuso sexual, ¿no? Todo eso, pues favorece el desarrollo de estos trastornos, ¿ok? E incluso la personalidad de la persona, ¿no? Hay personas que por su simple personalidad o carácter tienden a ser más resilientes, ¿no? Les vale lo que les digan, ¿no? Y hay personas que pues todo nos agüita, ¿no? Entonces eso también influye. Y bueno, al final estos factores genéticos y ambientales van a favorecer que haya un desequilibrio en los neurotransmisores, ¿ok? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado en la depresión cuál es el principal neurotransmisor que se ve afectado?
en la depresión. Samael, La serotonina disminuye, ¿no? muy bien, la serotonina disminuye, ¿no? Todos hemos escuchado, no, pues es que le hace falta serotonina, ¿no? O haz esto para que produzcas más serotonina, ¿no? Pero vamos a ver que no es lo único. Realmente en la depresión ocurren muchas más cosas, ¿ok? Entonces, estos factores, ya les dije, genéticos, ambientales, van a tener repercusiones a nivel molecular, ¿ok? En este caso, en los neurotransmisores. Ahora, algo importante también de todos estos trastornos es que todos deben tener tanto un tratamiento no farmacológico como uno farmacológico. De hecho, lo más importante no son los medicamentos. Lo más importante es el no farmacológico. Y eso incluye desde la terapia, no la psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, todo ese tipo de terapias psicológicas, pero también, por ejemplo, que uno mismo pues vaya adoptando ciertos hábitos en su estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, que empiece a hacer ejercicio, que mejore mi dieta, que pues haga cosas para autocuidarme, ¿no? Eso es lo más importante, más allá de que me tome medicamento, el medicamento no va a ser magia, si yo no estoy realmente buscando esa ayuda y no estoy pues realmente buscando mejorar también estos hábitos y pues estilos de vida, ¿ok? Pero bueno, a veces obviamente es muy difícil, ¿no? Y lo que hace el medicamento pues es ayudarnos a que esto sea mucho más fácil, ¿ok? Pero importante que siempre recuerden que hay tanto una parte no farmacológica como una parte farmacológica, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar en particular de la depresión, ¿ok? La depresión. Ojo, porque a veces es un poco, o puede ser un poco confuso, ¿no? ¿En qué momento ya dejas de estar triste, ¿no? Que la tristeza pues es una emoción humana, ¿no? Que todos tenemos. ¿Y en qué momento ya empiezas a estar deprimido? Bueno, empezamos ya a estar deprimidos cuando esta tristeza ya empieza a repercutir en nuestra vida, ¿no? En las distintas áreas, por ejemplo, laboral, personal, social, ¿no? Y donde pues ya es algo que yo no puedo controlar, ya por más que yo diga ya no quiero estar triste, por más que haga lo que sea, no se me quita. En ese momento pues ya tengo que empezar a, pues no preocuparme, pero pues a lo mejor ya no es una tristeza ya, ¿no? Como les digo, todos podemos estar tristes, todos hemos estado tristes en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ahora, en este trastorno de la depresión va a haber tanto cambios emocionales como conductuales, ¿ok? Y a grandes rasgos, hay, bueno, hay muchos tipos de depresión, ¿no? De la que vamos a hablar principalmente el día de hoy es de lo que conocemos como la depresión mayor o el trastorno depresivo mayor. Pero hay otros tipos de depresión. Por ejemplo, el trastorno depresivo persistente o distimia, que es cuando esto dura más de 2 años. ¿Ok? O por ejemplo, a lo mejor han escuchado del trastorno bipolar. ¿Ok? En el trastorno se llama bipolar no porque estés feliz y triste, sino que estás pues alternando entre dos periodos, ¿no? Que uno es la depresión y otro es lo que llaman la manía, ¿no? Que, o sea, periodos de muy poca energía, mucha energía y así todo el tiempo estas personas con trastorno bipolar pues están fluctuando. ¿Ok? Pero bueno, esos son otros tipos. En la que nos vamos a centrar el día de hoy es en el trastorno depresivo mayor. ¿Ok? Algo importante para hacer el diagnóstico. Bueno, de una vez les adelanto, el diagnóstico de la depresión es clínico, ¿no? O sea, no hay un test, una prueba de laboratorio que me diga tienes depresión, ¿no? O sea, todo es mediante lo que vemos en el paciente, ¿no? Y de hecho no es muy complicado de diagnosticar la depresión, ¿no? O sea, probablemente hasta ustedes mismos lo han diagnosticado en ustedes o en amigos, ¿no? Pero bueno. Algo que sí es importante es que debemos descartar otras causas que puedan causar cuadros similares a la depresión. Por ejemplo, los pacientes con hipotiroidismo, que no producen suficientes hormonas tiroideas, pueden tener síntomas muy similares a los de la depresión. Entonces hay que descartar que tengan eso. O por ejemplo, si están consumiendo alguna droga, pues a lo mejor la droga es lo que le está causando pues esa tristeza, ¿no? Entonces hay que descartar otras cosas. ¿Va? Y le repito, el diagnóstico pues es clínico exclusivamente. Si voy muy rápido me dicen, ¿ok? Bueno, ahora, yendo un poquito más en cuanto a la parte del diagnóstico, ya conocen este libro, ¿no? Bueno, la Biblia de los psiquiatras, el DSM-5.
Aquí vienen los criterios para diagnosticar la depresión. No se los tienen que aprender obviamente en este momento, pero se los voy a dar rápidamente. La verdad es que están bastante lógicos, como les digo. Bueno, para que hablemos de depresión ya como tal, de trastorno depresivo mayor, un paciente tiene que cumplir con al menos 5 criterios y deben estar por al menos 2 semanas. Es decir, si yo estoy súper triste, pero solamente dura una semana, pues ya no cumple criterios de depresión, que tiene que ser más de 2 semanas. Y de esos 5 que debo tener, hay por lo menos uno de esos debe ser o tristeza, sensación de vacío, desesperanza, o anedonia, pérdida del interés. ¿Ok? Es decir, sí o sí tiene que estar uno de estos dos. Aquí el que viene con número 1 o el que viene con número 2. ¿Ok? Es muy lógico, ¿no? O sea, para que hables de que alguien está deprimido, pues sí, tiene que estar triste, ¿no? O a veces no están como tal cual tristes, pero pues se sienten vacíos, no sienten nada, o sienten desesperanza, que es como esta sensación de que pues no va a pasar nada bueno, que las cosas se van a quedar así, ¿no? Y la otra es la anedonia o la pérdida del interés, ¿no? Anedonia, creo que por ahí ya habíamos mencionado ese término, es que los pacientes ya no sienten placer, ¿no? Las cosas que les gustaban ya no les gustan, ya no las disfrutan, ya no les interesan, ¿ok? Sí o sí tiene que estar uno de esos dos. Y otros que pueden también estar presentes son, por ejemplo, alteraciones del peso y del apetito. Y aquí hay de dos. O los pacientes suben mucho de peso o bien no comen nada, ¿no? No les da nada de hambre y bajan mucho de peso. Entonces puede ser cualquiera de las dos. También va a haber alteraciones del sueño, ya sea que les dé mucho sueño, o sea que tengan hipersomnio, o por el contrario que no les dé nada de sueño y tengan insomnio. Otra es que, esa es como un poco más rara, pero se conoce como agitación o retraso psicomotor. Es decir, cuando uno está así demasiado triste, pues a lo mejor ni siquiera puede pensar las cosas, ¿no? O sea, le preguntan algo, está haciendo un examen y, o sea, como que ni siquiera piensa de tan triste que uno está. Espero que nunca les haya pasado, pero sí llega a pasar, ¿ok? E incluso se puede ver esto en la forma en la que responden las preguntas, en la que hablan, ¿no? O sea, están totalmente como su cerebro está como muy lento, por así decirlo, ¿ok? Por eso también se le llama bradisiquia, ¿ok? Los pacientes con depresión pues claramente no quieren hacer nada, ni siquiera tienen la energía para hacerlo, ¿no? Se sienten todo el tiempo cansados. Pueden a veces sentir como que tienen la culpa de todo, que pues hicieron cosas mal, que son unos inútiles. También tienen dificultades para tomar decisiones, para concentrarse. Y finalmente, y este es, lo pongo en mayúsculas porque es pues un dato de alarma si lo vemos en alguien, pues que esa persona esté pensando o ya lo he intentado incluso lastimarse, ¿no? Ya sea desde pues una cortada hasta incluso pues intentar suicidarse, ¿no? Entonces, siempre que veamos eso pues es un dato de alarma y claramente esa persona pues está pasando por algo, ¿no? Muy probablemente sea depresión, si vemos una ideación o intento suicida, ¿ok? Entonces, como les digo, por lo menos 5 de estos deben estar presentes y estos dos que les puse acá arriba son indispensables, ¿ok? Bueno. ¿Dudas hasta aquí con esta parte de la clínica de la depresión? ¿O todo bien, chicos? Todo Vale. bien. Como les digo, o sea, no tiene gran ciencia, ¿no? Eh, Creo que cada vez es más frecuente y pues les digo, o sea, probablemente muchos de ustedes hayan pasado por eso, espero que no. Y aprovechando, eso es algo que les quiero decir, bueno, vamos a pasar aquí a al Good Notes. Ah, no, todavía no. Pensé que ya. Aprovechando es algo que les quiero decir. Si en este momento, yo sé que muchos ahorita por el paro pues están muy desanimados, etcétera. Si o ahorita o en cualquier momento alguien pues está pasando por alguna de estas cosas, depresión, ansiedad, no duden en escribirme, ¿no? Yo sé que no soy un experto, ¿no? Y pues más que nada es por si no tiene nadie que los pueda escuchar, que los pueda orientar, ¿no? Pues al menos sepan que cuentan conmigo, ¿no? Que en cualquier momento me pueden, pues buscar.
Y que sepan eso, que no están solos. A veces yo lo sé, es muy difícil buscar ayuda, pero una vez que lo haces, te das cuenta de que pues siempre hay alguien ahí para ti, ¿no? Que está dispuesto a escucharte, a ayudarte, ¿no? Entonces, no duden en hacerlo, no solo conmigo, sino pues si confían en algún profesor, algún amigo. em, de verdad que pues es mejor pues actuar tarde a que pues pueda pasar alguna otra cosa, ¿ok? Entonces nada más quería decirles eso. Bueno, así continuemos con la presentación. Bueno. En cuanto a la fisiopatología, bueno, ya había mencionado por ahí Samael, creo, que la serotonina está disminuida, ¿ok? Y a esto se le llama la teoría de las monoaminas. ¿Qué dice esta teoría? Bueno, que ciertos neurotransmisores en el cerebro están disminuidos, ¿ok? ¿Qué son las monoaminas, no? La dopamina, noradrenalina o norepinefrina y la serotonina, ¿ok? Que recuerden que también la llamamos como 5-hidroxitriptamina, ¿ok? Estas tres están disminuidas. La más famosa es la serotonina, sí, pero también las otras están disminuidas, ¿no? Y esto explica, por ejemplo, por qué si una persona no tiene dopamina, la dopamina ya hemos dicho por ahí que está relacionada con el placer, ¿no? Entonces una persona que pues está teniendo una disminución de dopamina no va a poder disfrutar las cosas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si también disminuye la noradrenalina nos permite, por ejemplo, poner atención, estar alerta, ¿no? Entonces las personas con depresión, pues por eso están todas fatigadas, no se concentran, etcétera, ¿ok? Entonces, como les digo, pues es mucho más compleja la depresión que decir, pues estás triste ya, ¿no? O no tienes serotonina ya. Y bueno, hasta la fecha sigue siendo una teoría porque esto no explica toda la enfermedad, ¿no? Se ha visto que hay otras cosas presentes aquí. Por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, HHA, también está pues alterado, ¿no? Porque hay una sobreproducción de cortisol, que recuerden, el cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Entonces, este estrés crónico pues también favorece estas alteraciones que hay en la depresión. Se ha visto que en los pacientes con depresión, sobre todo depresión crónica, o sea, su cerebro no es el mismo que el de una persona sana, ¿no? O sea, literalmente empieza a sufrir una serie de cambios, ¿no? Diferentes a los de alguien sano, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo se empieza a atrofiar un poco, ¿no? Por eso una persona que está deprimida tiene luego problemas de memoria, ¿no? Ya no se acuerda de las cosas porque su hipotálamo literalmente se está atrofiando, ¿no? Entre otras estructuras que se pueden ver afectadas. Y más recientemente, esos son estudios en los últimos, ¿qué? 10 años, se ha visto que hay más cosas que influyen en la depresión, por ejemplo, hasta la microbiota. Es decir, una persona que tiene una microbiota alterada, a lo mejor eso, sabemos que las bacterias producen muchas cosas, muchos compuestos, ¿no? Y esos compuestos pueden llegar a nuestro cerebro y favorecer el desarrollo de la depresión. ¿Ok? O, por ejemplo, una infección así latente que está causando inflamación crónica en el cerebro también puede. Entonces, es mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, la teoría más importante y más aceptada es la de las monoaminas, ¿ok? Y de hecho el tratamiento se basa en eso, ¿no? En aumentar la dopamina, la noradrenalina y la serotonina principalmente, ¿ok? Entonces, esa es la teoría que más nos importa para la materia. Bueno, ahora sí pasemos a, perdón, a el Good Notes, ¿ok? Bueno, entonces, para empezar, pregunta para ustedes. ¿Alguien sabe? Vamos a hablar un poquito de serotonina, ¿ok? ¿Alguien sabe la serotonina de qué aminoácido deriva? ¿De qué aminoácido obtenemos este neurotransmisor? Sofía puso triptófano. Muy bien, del triptófano. Entonces vamos a poner acá. Esto que vemos aquí es la molécula de triptófano, ¿ok? Que pues recordemos que es un aminoácido esencial, que pues lo tenemos que obtener sí o sí de la dieta. Este triptófano es el precursor
de la serotonina, ¿ok? El triptófano va a pasar a 5-hidroxitriptófano por medio de una enzima que se llama, pues si le pega un hidroxilo, se llama triptófano hidroxilasa. Algo importante de esta enzima es que se expresa mucho en unos sitios en el cerebro que se llaman núcleos de Raffet, que por si no se acuerdan de Neuroanato, déjenles bajo acá una imagen de los núcleos de Raffet. Los núcleos del Raffet son una serie de núcleos que están en todo el tronco encefálico, ¿no? O sea, en mesencéfalo, puente y bulbo, todo esto de aquí, están estos núcleos del Raffet, ¿no? Hay núcleo del Raffet pontino, no se los tienen que aprender, ¿no? Ni siquiera en Neuroanato. Pero lo que sí es importante es que recuerden que estos núcleos son los principales núcleos donde se produce serotonina en el cuerpo, bueno, más bien en el sistema nervioso central, ¿ok? Por eso, pues ahí se expresa mucho esta enzima, ¿no? Para que se produzca la serotonina, ¿vale? Posteriormente, el 5-hidroxitriptófano va a pasar, ahora sí, a formar a la 5-hidroxitriptamina, mejor conocida como serotonina. Por eso se llama 5-HT, ¿ok? Es el otro nombre de la serotonina. Y nada más como dato curioso, la enzima que permite que pasemos de 5-hidroxitriptófano a serotonina propiamente, es una enzima que ya conocemos, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ¿no? Que la vimos en el tema de Parkinson. Bueno, esa enzima hace un montón de cosas, incluyendo pues la síntesis de triptófano, perdón, de serotonina, ¿ok? Pero bueno, lo que quiero que recuerden de esto es que la serotonina, ¿de dónde viene? Del triptófano, ¿ok? Eso es lo más importante. Ahora vamos a hacer un esquema de, bueno, vamos a desarrollar este esquema de una neurona serotoninérgica, ¿no? Una neurona que produce serotonina. Entonces, esa serotonina va a estar aquí dentro de las vesículas de la neurona. Vamos a poner aquí que es serotonina. Ya sabemos que la serotonina o cualquier neurotransmisor en realidad se libera cuando la neurona recibe un potencial de acción. Posteriormente, va a entrar calcio a la neurona. Ese calcio que entra permite que las vesículas se fusionen y pues salga el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Y eso ya lo conocen bastante bien. Ahora, esa serotonina que fue liberada pues va a actuar en receptores para serotonina, que principalmente los receptores de serotonina son receptores, como pueden ver aquí, la serpiente, ¿no? Receptores metabotrópicos, ¿no? Es decir, acoplados a proteínas G, que son los receptores 5-HT. Y hay muchos tipos de receptores de serotonina, no se los tienen que aprender, por eso ya se los puse aquí. Por ejemplo, los receptores 5-HT 4, 6 y 7 están acoplados a proteínas de tipo GS. Los 1 y los 5 están acoplados a proteínas GI. Los 2 están acoplados a proteínas CQ. Como les digo, no se los tienen que aprender, ¿vale? Pero bueno, ya vi, nada más para que vean que hay muchos tipos de receptores de serotonina. Y de hecho hay una excepción, el receptor 5-HT3. Ese no es un receptor metabotrópico, no está acoplado a proteína G. Es un canal, de hecho, ¿no? Es un receptor ionotrópico, ¿ok? Pero bueno, ese creo que lo vamos a tocar hasta el tercer bloque, ¿vale? Entonces, nada más para que se den una idea de los receptores de serotonina. Ahora, importante, sabemos que con cualquier neurotransmisor debe haber mecanismos de regulación. Cuando este neurotransmisor se empiece a acumular, pues debe haber mecanismos para frenar esto. Uno de ellos es, ya lo conocen muy bien,
es la MAO, ¿no? La monoamino oxidasa, ¿no? Que pues le encanta degradar neurotransmisores, ¿no? En este caso, la MAO que se come a la serotonina es la MAO de tipo A, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de la MAO B, que esa le gusta más la dopamina, ¿no? Y bueno, una vez que esa serotonina es degradada por la MAO, se produce el 5-hidroxiindol. No se lo tienen que aprender, ¿vale? Ese es un mecanismo, la MAO, ¿no? Que va a degradar esta serotonina si se acumula aquí en el interior de la neurona. Otro es la recaptura, que este es el que más nos va a importar el día de hoy. Es decir, si hay un exceso de serotonina, supongamos que está aquí acumulándose, ¿qué hace la neurona? Pues dice, bueno, voy a reciclar esa serotonina, ¿no? La voy a volver a capturar, ¿ok? Y va a entrar mediante un transportador que se llama CERT, receptor de la recaptura de serotonina, ¿ok? O también se le llama SLC6, ¿ok? Sería este de aquí que les puse, ¿ok? Entonces, mediante ese transportador va a volver a entrar la serotonina y una vez adentro, pues podemos reciclarla, ¿no? La podemos volver a meter en las vesículas, ¿no? Y usarla en un futuro, ¿ok? Eso, recuerden, se conoce como recaptura. Básicamente es una forma de reciclar esa serotonina que se había liberado. Ya llevamos nuestro segundo mecanismo. Y otro, ya lo hemos visto también otras veces, son los receptores presinápticos. ¿Qué le vamos a poner por aquí? Los receptores presinápticos. Que recuerden que actúan como un sensor, ¿no? Cuando se está liberando mucha serotonina, ¿cómo lo detecta esta neurona de aquí? Mediante esos receptores presinápticos o autoceptores presinápticos. En este caso, ¿cuáles van a ser los que va a usar como autoceptores presinápticos? Principalmente, perdón, el 5-HT1B y el 5-HT2A. ¿Ok? Esos son los principales autoceptores, perdón, aquí es una D. 1D, repito, y 2A. ¿Ok? Esos son los principales autoceptores presinápticos. ¿Ok? Recuerden, estos básicamente van a actuar como un sensor, ¿no? Si se está liberando mucha serotonina, la neurona lo detecta con este receptor. ¿Y qué va a hacer? Deja de liberar serotonina. ¿Ok? Por el contrario, si no está liberando casi nada, pues entonces este receptor no se activa y se empieza a liberar más serotonina. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de serotonina que haya, pues es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Siempre buscando que haya una homeostasis. ¿Ok? Bueno, espero que todo esté bien hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿O todo bien? Si se dan cuenta, son cosas similares a las que vimos, por ejemplo, con la dopamina, ¿no? Solo que, pues, son nombres diferentes de los transportadores, de los receptores, ¿no? Pero es muy similar a lo que vimos con la dopamina, ¿va? Bueno, y va a ser muy importante ahorita para entender el mecanismo de acción. Bueno, ahorita vamos a revisar este esquema. Ahora tenemos que hablar sobre funciones de la serotonina, o más bien, más que funciones, efectos que puede tener la serotonina, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es a nivel gastrointestinal. En el tubo digestivo se expresa mucho el receptor 5-HT3, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando se activa o estimula este receptor? Pues, por ejemplo, se produce el reflejo nauseoso. También ese receptor, el 5-HT3, se expresa, por ejemplo, en el área postrema, ¿no? Que es el centro del vómito, así le llaman, ¿no? Entonces favorece las náuseas, el vómito y a nivel intestinal también la diarrea, ¿ok? Por otro lado, en el cerebro se expresa el receptor 5-HT2A. Cuando se activa este receptor, favorece, por ejemplo, agitación, ¿no? Que los pacientes
empiezan a estar como todos intranquilos, medio nerviosos, a veces se sienten como irritables. Además de eso, ya habíamos visto en la clase de esquizofrenia que cuando hay serotonina, o más bien una de las funciones de la serotonina es impedir que se libere mucha dopamina, ¿no? Es como un freno a la dopamina. Entonces, otra función es esta. Y esto tiene varias consecuencias. Ya les dije, los antidepresivos en general, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentar la serotonina. Si yo estoy aumentando la serotonina a nivel cerebral, eso es bueno porque ya no tendré depresión, probablemente sí, pero pues tiene efectos adversos. Uno de ellos es que como ya no se libera dopamina, por ejemplo, pues esta dopamina era necesaria para el placer sexual, ¿no? O el deseo sexual. Entonces estos pacientes dejan de querer pues tener relaciones o hacer cualquier acto sexual, ¿no? Disminuye su libido y su deseo sexual en general, ¿no? Debido a esta eh, inhibición en la liberación de dopamina. Además, a nivel de la médula espinal se controlan varios reflejos, por ejemplo, pues la erección o por ejemplo el orgasmo o la eyaculación, ¿no? Entonces, igual como ya no va a haber tanta dopamina en la médula espinal, pues entonces esos pacientes desarrollan disfunción eréctil. A veces les cuesta mucho, pues, eyacular. También en las mujeres puede pasar que no puedan tener un orgasmo, que se conoce como anorgasmia. En general, todo esto de que el líbido se ve afectado, la disfunción eréctil, la anorgasmia, lo englobamos como disfunción sexual. Y créanme que es sumamente frecuente cuando uno toma antidepresivos, todo esto, ¿no? O sea, ya estás súper feliz, pero pues ya no vas a tener relaciones, ¿no? O ya no quieres tener relaciones, ¿no? Y aunque quisieras, no puedes, ¿no? Entonces, pues es algo sumamente frecuente, ¿ok? Además de estas molestias gastrointestinales, ¿no? Porque también, pues activamos este receptor acá. En los vasos sanguíneos, pues realmente puede haber efectos, pero realmente depende mucho del receptor que se esté activando. Hay receptores de serotonina que favorecen la vasodilatación, pero también hay otros que favorecen la vasoconstricción. Entonces, pues realmente no hay como un gran efecto en los vasos sanguíneos. Y en las plaquetas, esto sí es importante, las plaquetas tienen receptores para serotonina, que favorecen, entre otras cosas, la agregación plaquetaria, ¿no? Que esas plaquetitas muy bonitas se junten, se agarran de la mano, ¿no? Y empiecen a formar un coágulo, ¿no? Lo vamos a ver más en tercer bloque, pero bueno, que sepan que también la serotonina actúa aquí en las plaquetas, ¿vale? Para entender los efectos adversos, lo principal que tienen que recordar es esto, ¿no? Debido a que activa este receptor en el intestino, pues causa molestias gastrointestinales. Y debido a que activa este otro receptor en el cerebro, causa disfunción sexual. ¿Ok? Entonces, todos los antidepresivos, absolutamente todos, bueno, hay unas excepciones por ahí, causan molestias gastrointestinales y disfunción sexual. ¿Ok? Es algo que siempre tenemos que tener presente. ¿Va? Bueno, ahora, eso es todo en cuanto a la serotonina. Vamos a ahorita ver ya propiamente los fármacos. Pero antes de eso tenemos que recordar del segundo bloque, perdón, del primer bloque, a la noradrenalina, porque también les dije, esta también es importante en la fisiopatología de la depresión. Entonces, de este lado tenemos una neurona noradrenérgica, es decir, que en su interior contiene noradrenalina. Y bueno, como siempre, ¿no? Se libera la noradrenalina con el potencial de acción, entra el calcio, etcétera. ¿Ok? Sabemos ya también que la MAO puede también degradar o comerse a la noradrenalina. Le gustan todos los neurotransmisores. Pero lo que quiero que recordemos sobre todo es las formas o los mecanismos de regulación de la noradrenalina. ¿Ok? Igual la noradrenalina puede recapturarse.
Pero en este caso, el transportador de recaptura de noradrenalina no se llama CERT, se llama NET, que es este de aquí. ¿Ok? Igual, es el mismo mecanismo, ¿no? Hay un exceso de noradrenalina, vuelve a entrar por ese transportador y se recicla. ¿Ok? Entonces, nada más quiero que recuerden aquí el nombre del transportador, NET. ¿Ok? Está muy fácil. CERT, pues suena a serotonina. NET empieza con N de noradrenalina. Y también hay un receptor presináptico en estas neuronas, que ya lo conocen. Espero que se acuerden de él. Es el alfa 2. ¿Ok? Lo vimos en el tema del sistema nervioso autónomo y todo eso. Este receptor igual me ayuda a regular, ¿ok? Pero en este caso para neuronas que liberan noradrenalina, ¿ok? Entonces igual es un autoceptor presináptico. Y ya, solo quería que tuvieran o que recordaran esto, ¿va? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Va. Bueno, ya que tenemos todo esto presente, vamos a ver ahora sí a los tipos de antidepresivos que existen, ¿ok? Como ya dijimos, el objetivo de todos los antidepresivos es el mismo: aumentar la cantidad de monoaminas. O a veces, más que aumentar la cantidad, aumentamos la disponibilidad. Es decir, que esas monoaminas puedan actuar en sus receptores respectivos. Vamos a ver ahorita a qué me refiero con esto, ¿ok? Pero bueno, ya dijimos, el objetivo de cualquier antidepresivo es aumentar la serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Va? Bueno, entonces la primera clase de antidepresivos que vamos a ver son los inhibidores de la, perdón, me faltó inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Espero no me haya ido muy chueco. Em, Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿ok? También conocidos o abreviados como SSR, que en inglés es como Serotonin Selective Reuptake Inhibitors, algo así. No sé bien. Bueno, el punto es que se abrevian SSR, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos fármacos, estos antidepresivos? Como dice su nombre, van a inhibir solamente, porque son selectivos, la recaptura de serotonina. Por lo tanto, van a inhibir al transportador CERT. ¿Ok? Regresemos acá. Si yo inhibo al transportador CERT, perdón, ¿qué es lo que hacen estos SSRI? Entonces, la serotonina ya no se recaptura. ¿Y qué pasa? Se empieza a acumular aquí, ¿no? Ya no hay forma de reciclarla, entonces se empieza a acumular aquí en la hendidura sináptica. Por lo tanto, yo tengo más serotonina, ¿no? Y esa serotonina que tengo, pues puede unirse a sus receptores, ¿no? Que eso es lo que yo quiero en una persona con depresión, ¿no? Que su serotonina no está siendo suficiente, ¿no? Yo quiero que haya más disponibilidad de serotonina. Por ello, inhibo esta recaptura, ¿no? Yo no quiero que la serotonina esté dentro de la neurona, eso no me sirve de nada, ¿no? Yo quiero que esté aquí en la hendidura, donde pues sí va a poder actuar, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es lo que hacen los antidepresivos. Está muy sencillo y vamos a ver que la gran mayoría de antidepresivos hace eso, ¿ok? Inhibe la recaptura de serotonina, ¿ok? Bueno, ahora, antes de eso, me gustaría que me dijeran, así en el chat o abriendo su micrófono, ¿qué antidepresivos conocen? ¿Qué antidepresivos han escuchado o incluso han tomado? ¿Alguno, el que se les ocurra o el que La recuerden? sertralina. Muy bien, la sertralina es uno. ¿Se acuerdan de algún otro o conocen algún otro? Alguien puso citalopram, fluoxetina, muy bien.
Fluoxetina, muy bien, también alguien puso eso. Paroxetina, muy bien. Los estoy anotando todos. Escitalopram, me dijeron. Me dijeron también fluoxetina por ahí. ¿Alguien conoce algún otro? Hay muchísimos, que muchos de hecho ni vienen en su temario. Alprazolam, ok. Bueno, el alprazolam no es un antidepresivo. De hecho, sí lo vamos a ver el día de hoy, pero realmente es un ansiolítico, ¿ok? Ese solamente me sirve para ansiedad, pero no para depresión, ¿ok? Pero qué bueno que lo mencionas porque también lo vamos a revisar. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero bueno, qué bueno que sí conocen algunos por... Bueno, espero, no digo qué bueno porque qué tal... Y fue porque los tuvieron que tomar. Pero, eh, pues bueno, sí conocen algunos, ¿no? Son bastante conocidos estos fármacos, ¿no? Entonces, justamente esos cuatro que mencionaron, todos ellos son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿ok? Y justo hace un rato estaba pensando en una mnemotecnia eh, para que se acordaran de estos fármacos. Y se me ocurrió una, espero que no esté tan chafa, pero es, déjenlos acomodo y se las digo. Luego la fluoxetina y el citalopram. Ahí, a ver. Bueno, miren, esta es la mnemotecnia. Espero no esté tan chafa. Es para ser FL, que es de felices. Para ser felices. ¿Ok? Porque pues son antidepresivos. Entonces, esa es una mnemotecnia que se me ocurrió hace un rato. Por si a alguien le sirve, pues así se los pueden aprender. Los que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Ok? Y bueno, como les digo, hay otros, por ejemplo, de hecho solamente estos vienen en su programa, pero hay otros, por ejemplo, la fluvoxamina. Es otro que también, creo que ese casi no está en México, pero también existe, ¿no? Pero bueno, estos cuatro son los más importantes. ¿Ok? Les repito la mnemotecnia. Para ser felices. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente clase de antidepresivos, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina, pero también de noradrenalina, también conocidos como, lo voy a poner acá, SNRI, que significa Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor. Entonces, básicamente estos van a inhibir tanto la recaptura de serotonina como la de noradrenalina. No son selectivos, a diferencia de estos, que solamente inhibían al CERT. Estos van a inhibir al CERT y al NET. ¿Ok? Y por lo tanto van a aumentar tanto la serotonina como la noradrenalina, ambas. ¿Ok? Y dirán, entonces son mejores como la amitriptilina. Alguien puso, sería como la amitriptilina. La amitriptilina también hace eso, pero no pertenece a esta clase de fármacos. De hecho, se las pongo de una vez por acá. La amitriptilina pertenece a los antidepresivos tricíclicos. Aquí hace lo mismo, pero como su estructura es diferente, ¿no? Su estructura es de los tricíclicos, por eso pertenece a otra categoría. Entonces, sí, muy bien, la amitriptilina es un antidepresivo tricíclico. Vamos a poner acá, que esa la vimos en el primer bloque, ¿no? Y estos antidepresivos tricíclicos también hacen lo mismo. Inhiben al CERT, inhiben al NET, ¿ok? Pero vamos a ver que tienen propiedades un poco diferentes que los hacen por eso otra categoría distinta, ¿ok? Pero sí.
En esta categoría que les digo de inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, tenemos principalmente a la venlafaxina, que esa es la que viene en su temario. Pero tenemos otros, por ejemplo, la desvenlafaxina, duloxetina, entre otros. Que el principal que tienen que recordar es la venlafaxina. Entonces, de nuevo, si yo inhibo al CERT, aumenta la cantidad de serotonina. Entonces, eso lo hacen los SNRI, también los tricíclicos. Pero aparte, estos dos también inhiben al NET. Entonces vamos a ponerlos también acá. Y los antidepresivos tricíclicos, ATC, también inhiben al NET. Por lo tanto, también aumentan la noradrenalina. ¿Ok? Además de la amitriptilina, ¿qué otros tricíclicos hay? Bueno, también está, por ejemplo, la imipramina, que de hecho ese es el fármaco que les marca el temario para este bloque. Amitriptilina ya no, pero bueno, también es un tricíclico. Pero para este bloque nos interesa sobre todo la imipramina, ¿va? Entonces hacen lo mismo, también inhiben al SER, también inhiben al NET, pero son aparte los tricíclicos, ¿va? Y finalmente tenemos a otro que tiene un nombre súper largo, son los antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgico específico. Les dije, estaba súper largo. Que también se le llama, o se le abrevia como ANSE, antidepresivo noradrenérgico y serotoninérgico específico. ¿Ok? Que básicamente la que está en esta categoría es la mirtazapina. También se dice que es un antidepresivo atípico. ¿Por qué le llaman de esta forma? Porque a diferencia de todos los otros antidepresivos, la mirtazapina no actúa en transportadores, no inhibe la recaptura, nada de eso, ¿ok? En realidad lo que hace la mirtazapina, regresemos al esquema de acá, es dos cosas. La mirtazapina va a inhibir, déjenme borrar estos puntitos aquí, la mirtazapina va a inhibir a los autoceptores presinápticos. Entonces piénsenlo de esta forma. Si yo inhibo a estos receptores presinápticos de serotonina, entonces se pierde la regulación. ¿Y qué va a hacer la neurona? Pues va a liberar serotonina como loca, ¿ok? No va a haber nadie quien la frene, ¿ok? Entonces a mí me conviene inhibir esta regulación presináptica. Lo mismo con la noradrenalina. Si yo inhibo al receptor alfa 2, que es lo que hace la mirtazapina, se pierde esta regulación y entonces la neurona va a liberar más y más noradrenalina como loca, ¿ok? De nuevo, no va a haber nadie quien la pare, ¿ok? Entonces, aquí estamos inhibiendo la regulación de los receptores presinápticos, ¿ok? Ese es el mecanismo de acción de la mirtazapina, ¿ok? No tiene nada que ver con recaptura ni nada de eso, ¿ok? Lo voy a repetir en un ratito por si se les olvida, pero bueno, básicamente ese es el mecanismo de acción, ¿ok? Por eso le llaman atípica, ¿no? Porque no tiene que ver con la recaptura. Y se llama noradrenérgica y serotoninérgico específico porque, bueno, actúa sobre receptores de noradrenalina, que es el alfa 2 y de serotonina, pero no inhibe la recaptura como tal, a diferencia de todos estos de acá, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que más les preguntan de este tema? Esto. Literalmente, ya con esto tienen como la mitad de las preguntas de este tema de depresión. Les preguntan la clasificación. Que entonces les pueden poner, ¿es el mecanismo de acción de la venlafaxina? Ah, pues la respuesta es que inhibe la recaptura tanto de serotonina como de noradrenalina.
O les pueden ponerle la mirtazapina o el de cualquiera de los selectivos de serotonina. ¿Ok? Entonces, lo más importante es que pues entiendan el mecanismo, que está pues sencillo, y que se aprendan los nombres de cada fármaco. ¿Va? Ya les di una mnemotecnia para que se aprendan estos que son los más importantes. Y pues ya, de los demás solo se tienen que aprender uno, ¿no? Venlafaxina, imipramina y mirtazapina. ¿Va? Entonces, como ven, pues esto es lo que hacen los antidepresivos, básicamente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Todo bien. Bueno, pasemos rápidamente aquí al cama. Entonces, se preguntarán, bueno, actúan muy similares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuándo, cómo elijo cuál usar, ¿no? Que no sé si sabían, pero un médico general también les puede empezar un antidepresivo. No es exclusivo de los psiquiatras, ¿no? Sí, los psiquiatras son los expertos, pero también un médico general, si ve a alguien con depresión, puede iniciarle un antidepresivo, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos, el tratamiento no farmacológico es muy importante, ¿no? En el caso de la depresión, la psicoterapia y esos cambios en el estilo de vida. Y en el caso del tratamiento farmacológico, esto tienen que aprendérselo también. La primera línea de tratamiento son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Paroxetina, sertralina, fluoxetina, escitalopram. Cualquiera de esos son igual de buenos. ¿Y por qué son la primera línea? Porque son bastante seguros, ¿ok? En segundo lugar, tenemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como venlafaxina, y a los atípicos como la mirtazapina, ¿no? Eso sería la segunda línea. Y ya por último, hasta el final están los tricíclicos, como la imipramina. Los tricíclicos en general ya casi no se usan. Vamos a ver que son muy tóxicos, ¿no? Causan muchos efectos adversos. Por eso es que se prefieren en la actualidad, pues otras cosas, ¿va? En pacientes que de plano no responden a otros fármacos, incluso se puede llegar a usar, por ejemplo, la quetiapina, ¿no? Que la vimos en el tema de esquizofrenia. Es un antipsicótico, sí, pero se puede llegar a usar en pacientes refractarios. Y bueno, ya de plano, si no responde a nada, pues la clásica de los psiquiatras es el electroshock, ¿no? La terapia electroconvulsiva. Se llega a usar, sí, todavía, para depresiones muy severas que no responden a nada. ¿Ok? Bueno, entonces lo más importante es que recuerden, sí o sí, cómo tiene que empezar el tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Ahora, no por tener depresión ya requieres un antidepresivo, ¿ok? También depende qué tan severa es la depresión, ¿ok? Si es una depresión leve, incluso con la pura psicoterapia puede ser suficiente, ¿no? Todo depende ahí ya del grado del paciente, ¿ok? Ahora, pregunta de DEPA, otra pregunta de DEPA que les pueden hacer. Siempre la hacen, de hecho. ¿Cuánto tardan en hacer efecto los antidepresivos? Subrayenlo. 3 a 4 semanas. ¿Ok? Entonces es una mentira que, ay, yo me tomé mi sertralina y ya al día siguiente me siento mejor, ¿no? Esa es una mentira. O tal vez sí te sientes mejor, pero si te sientes mejor es por un efecto placebo, ¿no? A lo mejor el simple hecho de que fueras ya con el psiquiatra te hace sentir mejor, ¿no? Y de que ya estés bajo un tratamiento y lo que sea. Pero realmente el medicamento aún no está haciendo efecto, ¿no? Tienen que pasar 3 a 4 semanas para que se vea un efecto considerable, ¿no? Entonces, esto siempre lo preguntan en el DEPA, ¿cuánto tardan en hacer efecto los antidepresivos? ¿Va? Pregunta de DEPA. De hecho, me acuerdo que me pasó una vez en la pandemia que estaba con, no me acuerdo qué antidepresivo estaba tomando, y fue antes de entrar a medicina. Y yo juraba que ya me sentía mejor como después de 2 días que tomaba el antidepresivo, ¿no? Pero pues ahora sé que era puro efecto placebo, ¿no? Que no está mal, ¿no? O sea, al final eso le ayuda a los pacientes a que en lo que empieza a hacer efecto, pues a lo mejor se sientan un poquito mejor, aunque todavía ni esté haciendo efecto, ¿no? Pero bueno, ahora, bueno, empieza a hacer efecto en 3 a 4 semanas, pero pues no se va, o sea, no porque me lo tome un mes ya me va a quitar la depresión, ¿no? Tiene que mantenerse el tratamiento con los antidepresivos
por lo menos 6 meses, 6 a 12 meses es como lo promedio, ¿no? En pacientes muy graves puede ser hasta más tiempo, pero lo promedio es 6 a 2 meses, ¿ok? Y algo importante también, no hay que quitar el medicamento de forma abrupta, ya sea que te lo quite el médico ni tú mismo quitártelo, ¿no? Que también es frecuente que uno mismo pues se dé de alta. Pero esto puede ser no peligroso, pero imagínense que es alguien que tiene una depresión muy severa y de la nada se deja de tomar su medicamento. Dice, no, pues ya me siento mejor, ¿no? A lo mejor recae. Eso es muy frecuente que recaigan los pacientes y puede recaer hasta peor de como estaba antes, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser gradual. Eh, y aparte, como tal, los antidepresivos, esto es otra cosa importante y quiero que sepan, es un mito. Los antidepresivos no causan adicción, ¿no? Porque luego es algo que la gente cree, ¿no? De que, no, pues es que si te tomas un antidepresivo te vas a volver adicto, ¿no? Vas a depender de eso. Es una mentira, ¿no? Los antidepresivos no causan dependencia, adicción, nada de eso, ¿ok? A diferencia de otros fármacos que veremos. Pero lo que sí puede pasar es esto de las recaídas, ¿no? Entonces, sí se pueden quitar los antidepresivos, pero ya cuando uno pues esté realmente estable, ¿no? Entonces, como tal, no causan abstinencia, pero sí pueden causar algo que se llama síndrome de descontinuación, que es lo que les digo, ¿no? Estabas más o menos bien, dejas de tomarte el antidepresivo y a lo mejor como que te pones más triste de lo que estabas todavía, ¿no? O te da más ansiedad, eh, pero no es, es más como un efecto de rebote, ¿no? Pero no es abstinencia como tal, ¿ok? Que ya veremos la siguiente clase, la definición de abstinencia, ¿vale? Pero bueno, solamente para que sepan eso, es un mito total que causan adicción los antidepresivos. Otro mito es que no pasa nada si tomas alcohol con los antidepresivos, pero sí pasa. No te vas a morir si tomas alcohol mientras tomas tu antidepresivo, pero a lo mejor ya no te hace tanto efecto. A lo mejor favorece que ocurran reacciones adversas. ¿Ok? Igual, a lo mejor no son tan graves, pero bueno, pues qué necesidad, ¿no? O sea, entonces de preferencia, si uno está con tratamiento de antidepresivo, pues bueno, no tiene que tomar alcohol. ¿Ok? Y pues bueno, la respuesta a los antidepresivos es bastante variable, ¿no? Hay pacientes que hasta un tercio de los pacientes responde parcialmente. Otro tercio de los pacientes remite, es decir, ya, se le va la depresión. Y otro tercio no le hace nadota, ¿no? Entonces es muy variable. Hay personas que responden bastante bien, hay otras que realmente no. ¿Cómo podemos favorecer que haya una respuesta? Combinar los fármacos con un tratamiento no farmacológico. ¿Va? Bueno, entonces son como, estos no son tanto preguntas de DEPA, bueno, lo de las 3 a 4 semanas sí, pero cosas que luego uno se pregunta, ¿no? O tus familiares, tus amigos te preguntan, ¿no? Sobre los antidepresivos. Bueno, regresemos acá. Tenemos que hablar ahora de, antes ya de ver cada fármaco, ay, me saco. Antes de ver cada fármaco, tenemos que hablar del síndrome serotoninérgico, ¿ok? Que ya se los había mencionado por ahí en la clase de Parkinson, creo. Pero bueno, el síndrome serotoninérgico básicamente es un síndrome que ocurre cuando hay un exceso de serotonina en el cuerpo. En general, es muy poco frecuente que solamente te tomes el antidepresivo y ya te cause síndrome serotoninérgico. Porque si bien estos aumentan la serotonina, no lo hacen así tantísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Combinas un antidepresivo con un triptano. ¿Se acuerdan qué hacían los triptanos como el sumatriptán? ¿Alguien recuerda qué hacía ese fármaco? ¿O para qué se usaba el sumatriptán? Era un agonista selectivo de los receptores serotoninérgicos, ¿no? Muy Y el bien, eso. sumatriptán hace Ajá, acción sobre
el 5-HT1B y el 5-HT1D. Muy bien. Y se usa para migraña, ¿no? Entonces, justamente, los triptanos son agonistas de serotonina. Entonces, si yo de por sí estoy aumentando la serotonina y al mismo tiempo doy un agonista de serotonina, pues hay mayor riesgo de que cause síndrome serotoninérgico. Otro fármaco que tampoco hay que tener cuidado es, por ejemplo, el tramadol. Tramadol vimos que era un opioide, pero aparte de ser opioide, ser agonista de receptores opioides, también inhibe la recaptura de serotonina, aumenta la serotonina, ¿no? Otros son, por ejemplo, los inhibidores de la MAO, sobre todo los inhibidores de la MAO no selectivos. Si yo estoy inhibiendo la MAO, que acuérdense que es como el Pac-Man, no va a haber nadie quien se coma la serotonina y también puede aumentar en exceso. Entonces, si yo me tomo cualquiera de estos solo, perdón, si yo me tomo uno de estos solo, un antidepresivo, un triptano, un tramadol, un inhibidor de la MAO, no hay tanto problema. El problema es cuando los combino entre ellos, ¿no? Entonces, importantísimo, nunca debo tomar antidepresivos con triptanos, tramadol o inhibidores de la MAO, ¿ok? Porque pueden ocasionar un síndrome serotoninérgico, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí con al combinar. Ahora, ¿cómo se manifiesta el síndrome serotoninérgico? Bueno, aquí pueden ver en este paciente todas las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, este exceso de serotonina se manifiesta como midriasis, diaforesis, taquicardia, hiperreflexia, ¿no? Cuando uno lo explora con el martillo de reflejos, o sea, el reflejo está súper aumentado, ¿no? Clonus, que es el reflejo está aumentado y aparte persiste. Aunque ya no estés ahí con el martillo, sigue moviéndose, ¿no? Temblores, a veces los pacientes tienen hipertensión, también pueden tener, por ejemplo, hipertermia, ¿no? O sea, un aumento de la temperatura corporal. Entonces, el síndrome serotoninérgico es una urgencia, de hecho, médica, ¿no? No es tan frecuente, pero bueno, para prevenirlo, pues no hay que combinar estos fármacos de aquí, ¿vale? Eso también puede ser pregunta de DEPA. En el caso particular de los inhibidores de la MAO, hay que esperar 14 días. Es decir, si yo me tomé un inhibidor de la MAO y quiero empezar un tratamiento antidepresivo, debo esperar 14 días desde la última vez que me tomé mi inhibidor de la MAO y ya puedo empezar con mi antidepresivo, ¿va? Bueno, y pues en el peor de los casos, incluso el síndrome serotoninérgico. Les estaba diciendo que en el peor de los casos, incluso el síndrome serotoninérgico puede o puede llegar incluso a un coma y pues eso a la muerte, ¿no? Entonces sí puede llegar a ser bastante grave. Como les digo, es una urgencia médica, ¿vale? Bueno, y ese es un efecto adverso o más bien una interacción que puede ocurrir, ¿vale? Con los antidepresivos. Bueno, ahora sí pasemos a ver rápidamente cada uno de estos fármacos o cosas particulares que hay que saber de cada uno, ¿ok? Entonces, la fluoxetina. De hecho, este fue el primer eh, antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina que se inventó, ¿ok? Antes que todos los demás. En general, todos los antidepresivos solamente se administran por vía oral, no se inyectan, no se administran por otras vías, ¿vale? Entonces, de una vez lo voy a copiar para todos, que solamente se dan por vía oral. Vamos a ponerlo acá. Mirtazapina también. Imipramina. Bueno, ya.
Entonces, nada más para que tengan eso presente, que todos se dan por vía oral, ¿va? De farmacocinética, la verdad es que no hay cosas tan relevantes que tengan que saber. em, pero bueno, se las pongo aquí. Por ejemplo, la fluoxetina es un profármaco que es activado por, todos estos son activados por citocromos. Por ejemplo, este por el citocromo 2D6 y el 12-19, ¿no? Y el metabolito activo como tal de la fluoxetina es la norfluoxetina, ¿ok? Algo importante, esto sí, de la fluoxetina es su vida media. Esto lo pueden llegar a preguntar. No tanto la vida media como tal, pero sí que tiene una vida media muy larga, ¿no? Más o menos de 53 horas. De todos los antidepresivos es el que tiene la vida larga más alta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ahorita se las voy a mencionar, ¿ok? Pero no acaba aquí. Su vida media normal es de 53 horas, pero de la norfloxetina es todavía más alta, de hasta 240 horas. O sea, haciendo la conversión serían 10 días. 10 días dura en el cuerpo la fluoxetina. Y esa es una ventaja que la hace eficaz, pero además ahorita vamos a ver otra ventaja que le confiere, ¿va? Entonces recuerden esto, tiene una vida media muy larga la fluoxetina, ¿va? Ahora, ¿para qué usamos la fluoxetina? Ya dijimos, es primera línea en la depresión mayor. Pero vamos a ver después que tiene más usos que se le pueden dar. Efectos adversos, los que ya conocemos de los antidepresivos. Molestias gastrointestinales, disfunción sexual, con todo lo que abarca. Otra cosa que pueden causar casi todos los antidepresivos, bueno, de hecho todos, es aumento de peso, ¿no? Es muy frecuente que alguien, de por sí, pues la depresión te puede causar un aumento de peso, ¿no? Pues a veces el antidepresivo todavía más. Aunque a veces eso es bueno, por ejemplo, si era un paciente que no comía, ¿no? Por la depresión, pues ya va a comer y va a ganar un poquito de peso, ¿no? Y a veces también pueden causar un poco de agitación estos antidepresivos. Son los efectos adversos más frecuentes. ¿No? Es un poquito para acá. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de la fluoxetina? Que gracias a esta vida media tan larga, aunque yo la suspenda así de la nada, el efecto va a durar un poquito más o va a persistir unos cuantos días. Por lo tanto, la fluoxetina es el antidepresivo que tiene menos riesgo de síndrome de descontinuación, que les digo, no es una abstinencia como tal, pero más o menos parecida. ¿Ok? Todos lo pueden causar, sí, pero la fluoxetina es la que menos lo causa, porque tiene una vida media tan larga. Entonces, de aquí entra un concepto importante. Cuando un fármaco tiene una vida media muy larga, hay menor riesgo de síndrome de abstinencia o descontinuación, porque persiste el efecto. En cambio, cuando un fármaco tiene una vida media muy cortita, el síndrome de abstinencia va a ser peor. ¿Por qué? Yo dejo de tomar el medicamento y luego se pierde el efecto, ¿no? Porque duraba muy poquito tiempo el fármaco en el cuerpo. Entonces, esos fármacos con vidas medias muy cortitas son los que más causan síndromes de abstinencia o de descontinuación, ¿va? Eso es algo que tienen que tener como bien razonado, ¿va? Otra cosa importante o, bueno, una advertencia que hay que tener con todos los antidepresivos, todos, es que aumentan y esto es algo muy irónico, aumentan el riesgo de suicidio en niños, sobre todo niños menores de 8 años. De hecho, los antidepresivos en niños es algo muy controversial, porque hay gente que dice, no, pues no se pueden usar. Y hay gente que dice, se pueden usar con cuidado, ¿no? Obviamente, pues hay que valorar el riesgo, ¿no? Si es un niño que por su propia depresión ya tiene un riesgo muy alto de suicidio, pues a lo mejor sí nos la pensamos, ¿no? Y a lo mejor solamente que vaya a terapia. Si es un niño que no está tan mal,
pero pues le hace falta pues, su antidepresivo, ¿no? A lo mejor no tiene ideas suicidas, a lo mejor ahí sí se lo podemos dar, ¿no? Pero ojo, esto del riesgo suicida no justifica que a un niño no se le trate su depresión, ¿no? La depresión es igual de grave en un niño que en un adulto, ¿no? Entonces, si no se va a dar un antidepresivo, pues bueno, pues buscamos la forma, ¿no? Pero, pues sí, es algo que se dieron cuenta hace que unos 10 15 años, ¿no? Que a pesar de que son, pues, tratan la depresión, en niños podrían aumentar el riesgo de suicidio, ¿ok? En adultos no realmente. Bueno, otras cosas importantes de la fluoxetina es que es un inhibidor de citocromos, en particular del citocromo. Vamos a mover esto un tantito. Del citocromo 2D6. En general, casi todos los antidepresivos que vamos a ver inhiben a ese citocromo. Entonces, es una interacción que hay que tener presente, ¿va? Y finalmente, en el embarazo, la fluoxetina es categoría C. ¿Ok? Se puede usar, sí, pero hay que evitar a la fluoxetina, sobre todo en el tercer trimestre. En los demás trimestres, bueno, pues no es tan riesgosa, pero en el tercero se asocia a que los bebés nazcan con hipertensión pulmonar. Entonces, en ese trimestre, pues sí, definitivamente no. Ahorita vamos a ver cuál es el que sí se puede usar en el embarazo, sí o sí, ¿va? Pero fluoxetina hay que tener cuidado, ¿va? Entonces, como les digo, de este tema lo que les van a preguntar más que nada son las cosas generales de los fármacos, ¿no? O sea, las cosas generales de todos los SSRI. ¿Sí? Pero bueno, ¿en qué les podrían llegar a preguntar de fluoxetina en particular? Más que nada lo que les decía de su vida media tan larga que disminuye el riesgo de síndrome de descontinuación, ¿no? Eso es lo más importante de fluoxetina. Bueno, vamos ahora con la paroxetina, ¿ok? La paroxetina, igual, es metabolizada por el citocromo 2D6. Tiene una vida media un poco más corta de 17 horas. Esta no es un profármaco, ¿va? E igual la paroxetina es de primera línea en la depresión mayor, ¿vale? En cuanto a sus efectos adversos, son muy similares a los de la fluoxetina. Disfunción sexual, molestias gastrointestinales, pero paroxetina puede causar mucha sedación, duerme mucho a los pacientes. Y esto es porque va a inhibir a un receptor, que es el receptor H1 de histamina. Ya lo hemos visto, ¿no? En antipsicóticos, ¿no? Siempre que se bloquea este receptor H1, esto va a causar mucha somnolencia, ¿ok? Entonces, por eso la paroxetina causa más somnolencia. Además de eso, causa más disfunción sexual que la fluoxetina y más síndrome de descontinuación. Entonces, la verdad es que sí tiene, es un poco más tóxica o no peligrosa, pero bueno, causa más efectos adversos. La fluoxetina, la verdad es que es bastante buena, bastante segura. Paroxetina, más o menos, ¿ok? La paroxetina también es un inhibidor del citocromo 2D6, igualito. Y en el embarazo es todavía peor la paroxetina. La paroxetina va a ser categoría D, ¿ok? Entonces, de hecho, este es el antidepresivo más peligroso en el embarazo, la paroxetina. Eso podrían preguntarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque causa malformaciones cardíacas. Desde conducto arterioso persistente, em, foramen oval permeable, muchas cosas, ¿ok? Sobre todo en el primer trimestre. Entonces, definitivamente
Paroxetina en el embarazo, jamás. Entonces, eso podrían preguntarlo, subrayenlo. Paroxetina contraindicada en el embarazo. ¿Ok? Por esas malformaciones a nivel de corazón. ¿Va? Bueno, vamos con escitalopram. Escitalopram, de hecho, hay dos fármacos que luego los van a ver. Hay escitalopram y citalopram. ¿Cuál es la diferencia? Son muy similares entre ellos. De hecho, escitalopram es como el isómero S del citalopram. Recordemos que todas las moléculas pueden tener isómeros L, S, etcétera, ¿no? Por eso se llama S-citalopram, escitalopram, ¿ok? De ahí su nombre. Bueno, el citalopram también se considera de primera línea en la depresión mayor, ¿no? También es un SSRI. En cuanto a efectos adversos, son muy similares a los de la fluoxetina también. Este no causa somnolencia, pero sí puede causar el síndrome de descontinuación, porque su vida media no es tan larga. Es de unas 30 horas, que es, bueno, es algo, pero no es tanto como la fluoxetina, ¿no? Y este también va a inhibir al citocromo 2D6, como todos los antidepresivos, pero va a ser un inhibidor de tipo débil. Entonces, este no lo inhibe de forma tan potente, ¿vale? Y bueno, en el embarazo, el escitalopram es categoría C. Este no es ni muy seguro ni muy inseguro, es como más o menos, ¿no? Entonces, hay que valorar el riesgo-beneficio, pero bueno, es una opción que se tiene. El que sí, de nuevo, paroxetina jamás. Y finalmente, ay, me quedó bien choco esto de acá. Bueno, no importa. Finalmente, de los SRI, la sertralina, ¿ok? La sertralina también es de primera línea en la depresión mayor. Como ven, su vida media no es tan larga, es de pues 23 horas, es algo, pero bueno, no tanto como fluoxetina. ¿Ok? La sertralina es muy similar en cuanto a reacciones adversas a todos los demás, pero una ventaja que tiene es que la sertralina casi no causa aumento de peso. A veces hasta pierden peso los pacientes, ¿no? Entonces esa es una ventaja para una paciente que a lo mejor ya tiene obesidad o no quiere subir de peso simplemente, pues sertralina puede ser mejor. ¿Puede ocurrir aún así? Sí, sí puede pasar, pero es menos frecuente, ¿vale? En cuanto a las interacciones, igual, la sertralina es un inhibidor débil del citocromo 2D6 e importantísimo, la sertralina es el más seguro de los antidepresivos en el embarazo. Vamos a poner aquí, es el más seguro en el embarazo y también en la lactancia, ¿no? Entonces, como les digo, lo más preguntable son las generalidades de estos fármacos, pero cosas que podrían preguntar de cada uno. Fluoxetina, vida media muy larga, casi no causa síndrome de descontinuación. Paroxetina, prohibidísima en el embarazo por las malformaciones cardíacas. Escitalopram, realmente no lo van a preguntar individualmente. Y sertralina es el más seguro en el embarazo y en la lactancia, ¿vale? Entonces, esto es todo en cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿va? ¿Hay alguna duda con estos cuatro? Todo bien. Vale. Bueno, vamos a ver ahora a los otros tres, a la venlafaxina, imipramina y mirtazapina, ¿va? Y después nos tomamos un descansito, ¿va? Entonces,
En cuanto a la venlafaxina, es un profármaco, igual va a ser activado a nivel de hígado. El metabolito activo que se genera es la desmetilvenlafaxina, ¿ok? Su vida media pues no es muy larga, es de unas 5 a 11 horas máximo, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso nos habla de que desde ahorita ya sabemos que va a causar mucho síndrome de descontinuación. Ya habíamos dicho que la venlafaxina es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y noradrenalina. ¿Ok? Entonces, de nuevo pongamos, inhibe a CERT y a NET. De hecho, inhibe un poquito más a CERT, es un poquito más selectivo para CERT, pero bueno, a fin de cuentas inhibe a los dos. Y por lo tanto aumenta la serotonina y la noradrenalina. ¿Va? Recordemos, este no es primera línea en la depresión mayor. Es, digamos, segunda línea, que es bastante bueno, de hecho, bastante efectivo, pero no se usa de primera instancia. Vamos a poner aquí que es de segunda línea. En cuanto a sus efectos adversos de la venlafaxina, son muy similares a los selectivos de serotonina, es decir, disfunción sexual, molestias gastrointestinales, aumento de peso, pero en particular, ya dijimos, la venlafaxina causa más síndrome de descontinuación. Ahora, hay unas formas de venlafaxina que se dice que son de liberación prolongada, ¿no? O sea, son como cápsulas que te las tomas y se supone que el efecto dura un poquito más tiempo, ¿no? Porque se va liberando paulatinamente. Y sí, sí es cierto, o sea, sí hace eso, pero estas formas de liberación prolongada se asocian a más efectos adversos. Esa es la desventaja. Entonces, formas de liberación prolongada que pueden causar hipertensión. Y tiene sentido porque, bueno, estamos aumentando la noradrenalina, pero esa noradrenalina también puede, por ejemplo, llegar a otros lados, a los vasos sanguíneos, y causar vasoconstricción y aumentar la presión. Entonces, por eso es una reacción adversa con estas formas de liberación prolongada. Sobre todo va a afectar la diástole, por eso se dice que es una hipertensión diastólica. Ya van a ver ahorita en cardio, sístole, diástole, todo eso. Además, esta noradrenalina que aumenta en otros sitios puede causar insomnio, cefalea, etcétera. ¿Ok? Entonces, en general, la venlafaxina no es tan peligrosa o no tiene tantos efectos adversos. Solamente cuando damos estas formas de liberación prolongada es que puede haber problemas. ¿Va? También es un inhibidor débil del citocromo 2D6. Y finalmente, en el embarazo, la venlafaxina es categoría C. No es muy peligrosa, pero hay que evitarla en el tercer trimestre. Entonces, ¿qué les pueden preguntar de la venlafaxina? Recuerden, esta no es selectivo para serotonina, inhibe tanto al SER como al NET, ¿no? Aumenta serotonina y noradrenalina. Y también esto lo preguntaron el año pasado. Decía algo así como que, ¿qué se puede dar a un paciente en vez de un selectivo de serotonina como segunda línea? Y la respuesta era venlafaxina, ¿vale? Bueno, ahora, en cuanto a la imipramina. La imipramina, ya dijimos, es un antidepresivo tricíclico, igual que la amitriptilina que vimos en el primer bloque. ¿Por qué se llaman tricíclicos? Porque literalmente en su estructura tienen tres anillos, que los podemos ver aquí, ¿no? Uno, dos, tres, por eso son tricíclicos. La imipramina también es un profármaco, su metabolito activo es la desipramina. Y como ven aquí, pues hay muchos citocromos diferentes que la pueden activar, ¿no? Le gustan bastantes. Mecanismo de acción, ya dijimos, inhibe a CERT y a NET.
De estos dos, es un poquito más selectiva la imipramina para NET, o sea, inhibe un poquito más al NET, pero bueno, a fin de cuentas inhibe a ambos, ¿va? Y recuerden, la imipramina es tercera línea, o sea, este ya es, de hecho, ya creo que ya ni se ven, bueno, la imipramina sí, pero otros tricíclicos ya no se venden de tan, pues, anticuados o obsoletos que ya quedaron, ¿no? Ya hay muchas mejores opciones. Los tricíclicos antes eran de lo poquito que se tenía, son de los antidepresivos más viejos, de hecho, ¿no? Pero les digo, ya casi no se usan. Se preguntarán por qué ya casi no se usan. Bueno, la razón es que tienen un índice terapéutico bien bajito, ¿no? Me paso tantito de dosis y el paciente ya empieza con un montón de reacciones adversas. Entonces, eso pues a nadie le conviene, ¿no? Por eso es que ya casi no se usan los tricíclicos, ¿va? Ahora, ¿qué reacciones adversas pueden causar entonces? ¿O por qué son tan peligrosos o molestos? Bueno, para empezar pueden causar las mismas de todos los demás que ya hemos visto. Disfunción sexual, aumento de peso, etcétera. Pero además, la imipramina, igual que todos los tricíclicos, bloquean otros receptores. Por ejemplo, van a bloquear el receptor de histamina H1. ¿En qué quedamos que pasaba si bloqueo el receptor de histamina H1? ¿Qué efecto adverso me produce esto? Somnolencia. Somnolencia, ¿no? Entonces causan somnolencia o sedación. Aparte, vamos a bloquear o van a bloquear estos al receptor alfa 1. Es un receptor adrenérgico. Si se acuerdan de primer bloque, este receptor causaba vasoconstricción, aumentaba la presión arterial. Si yo bloqueo a este receptor, entonces va a causar una hipotensión. Los pacientes se les baja la presión, sobre todo cuando cambian de posición. Por ejemplo, estaban acostados y se paran, por el flujo de la sangre se les baja muchísimo la presión. Eso se le llama hipertensión, perdón, hipotensión ortostática, ¿no? Con cambios de posiciones. Entonces bloqueamos a H1, a alfa 1 y aparte estos fármacos, perdón, van a bloquear al receptor M1, que es un receptor muscarínico, ¿no? Parasimpático. Por lo tanto, me van a causar un síndrome anticolinérgico, que ya más o menos deben identificar el síndrome anticolinérgico, ¿no? Los pacientes tienen boca seca, retención urinaria, por ejemplo, porque recuerden, el parasimpático favorece que hagamos del uno y del 2. Estreñimiento, entre otras, ¿no? Todo lo que pasa cuando inhibimos al parasimpático, ¿va? Entonces, pues bueno, ya vieron que inhibe de todo, ¿no? Hace de todo la imipramina, los tricíclicos en general. Por lo tanto, pues no se recomiendan a menos que ya no haya como más opciones, ¿vale? La imipramina, como dato curioso, también se usa, por ejemplo, para la enuresis nocturna. Son estos niños que se hacen pues en la cama, ¿no? Niños ya de 10 años que se hacen pipí en la cama. ¿Y por qué? Pues tiene sentido, porque la imipramina favorece la retención urinaria, ¿vale? Bueno, está contraindicada la imipramina en pacientes con arritmias, con glaucoma. En el embarazo, la verdad es que la imipramina no tiene asignada una categoría. Entonces, como que no está tan bien estudiada en el embarazo, porque les digo, ya casi ni se usa. Pero bueno, pues se puede llegar a usar siempre teniendo mucho cuidado, ¿no? Entonces hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿vale? Y vamos finalmente con la mirtazapina. La mirtazapina, ya habíamos dicho, es un antidepresivo, noradrenérgico, serotoninérgico específico. ANSE, o también llamado antidepresivo atípico. Porque recordemos, este no va a inhibir a la recaptura de serotonina o de noradrenalina, ¿no?
Por el contrario, dijimos que la mirtazapina va a inhibir autoceptores, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema para recordar el mecanismo. Es una neurona serotoninérgica o noradrenérgica, la que les guste, ¿no? Una neurona que va a liberar serotonina o noradrenalina. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden, estas neuronas tienen receptores presinápticos para regular que no se libere un exceso de neurotransmisor, que en el caso de noradrenalina es el alfa 2 y en el caso de serotonina es principalmente el 5-HT2. ¿Ok? Entonces, aquí está este receptor presináptico. ¿Qué va a pasar cuando hay un exceso de serotonina? Recuerden, se activa este receptor y bloquea la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Ya no se va a liberar, pues, esos neurotransmisores porque hay un exceso de por sí. La mirtazapina va a inhibir a este receptor. Por lo tanto, se pierde la regulación, esta regulación se pierde y va a haber una mayor liberación tanto de serotonina como de noradrenalina. Entonces aquí no estamos inhibiendo la recaptura, nada más para que recuerden eso, ¿vale? En cuanto a efectos adversos, bueno, antes de eso, la mirtazapina dijimos que era segunda línea en la depresión, junto a la venlafaxina. Ahora sí, efectos adversos frecuentes de la mirtazapina. Aumento de peso. La mirtazapina causa mucho aumento de peso. Y otro muy importantísimo. La mirtazapina bloquea al H1. Entonces me va a causar somnolencia. Pero lo hace de una forma muy potente. O sea, de verdad causa mucha somnolencia la mirtazapina. Yo me acuerdo que una vez mi papá tomó. Bueno, mi papá tiene depresión desde hace muchos años. Tomó mirtazapina un tiempo. Y, o sea, de verdad se la pasaba tumbado, ¿no? O sea, no podía hacer nada de lo cansado que estaba, ¿no? Entonces causa mucha somnolencia. Eso puede ser una ventaja si es un paciente que tiene depresión y aparte tiene insomnio. Si tiene las dos, pues entonces estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? La depresión y el insomnio que está teniendo, ¿no? Ya va a poder dormir. Entonces, sobre todo usamos mirtazapina en pacientes que, aparte de depresión, tienen insomnio, ¿ok? Si no, se puede usar, pero pues les va a causar de verdad mucho sueño, ¿ok? Reacciones adversas más raras puede llegar a causar agranulocitosis, que ya saben qué es, pero es bastante infrecuente. Entonces disminuyen los granulocitos. Una ventaja de la mirtazapina es que no causa disfunción sexual. Puede ser pregunta de DEPA. ¿Cuál es el único que no causa disfunción sexual? La mirtazapina. O si la causa es muy, muy rara, ¿ok? Entonces, si es un paciente joven que dice, bueno, yo no quiero que se afecte mi vida sexual, pues bueno, podríamos darle mirtazapina, por ejemplo, ¿no? Finalmente, en el embarazo, la mirtazapina es categoría C. En general, pues no es ni muy segura ni muy insegura, hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿vale? Entonces recuerden, venlafaxina inhibe recaptura tanto de serotonina y noradrenalina. Y la venlafaxina también es segunda línea en la depresión, ¿ok? Imiperamina es un tricíclico, igual inhibe recaptura de serotonina y de noradrenalina, pero son la última opción por todos los efectos adversos que pueden llegar a tener. ¿Ok? Si les ponen un paciente que está bajo tratamiento antidepresivo y tiene un montón de cosas, taquicardia, retención urinaria, estreñimiento, está tomando imipramina, ¿ok? Mirtazapina
Este inhibe a los autoceptores presinápticos. em, la desventaja es que causa mucha somnolencia, ¿ok? Pero esto puede ser bueno si el paciente aparte tiene insomnio. Y recuerden, este no causa disfunción sexual, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo en cuanto a los antidepresivos. Regresando rápidamente al caso clínico de Billie Eilish, pues bueno, en 15 días ya vimos que no es suficiente para que haya un efecto del medicamento, ¿no? ¿Cuánto dijimos que tardaba en hacer efecto un antidepresivo? ¿De 3 a 4 semanas? 3 a 4 semanas, ¿no? Entonces en 15 días no es suficiente, es mentira, ¿no? O bueno, es un efecto placebo. Y pues ya vimos por qué se está afectando su libido, ¿no? Va. Entonces, ya vimos como lo más pesadito que son los antidepresivos. No sé qué les parece que tomemos un descanso y regresamos para ver ansiedad e insomnio.